Seguimos aquí en La Buena Educación, Liz Quirós con ustedes como cada sábado, y para responderle a Isabel le tendríamos que decir que lo primero es ir y acercarse al colegio, conversar con el profesor y conocer también la posición de ellos y por qué están avanzando hasta determinada etapa, ¿no? Por qué se han ido de la suma, la resta, la multiplicación, y entender qué está pasando en el colegio. Y luego, si hubiera alguna otra consulta o alguna otra queja con respecto al colegio, pueden llamar a una línea gratuita que en un momentito más se las estamos dando. Queríamos también, Cucha, ir precisando un poco más con respecto a las etapas, pero también queremos escuchar a los chicos. ¿Qué opinan los niños? ¿Qué nos cuentan sobre cómo aprendieron a sumar y restar? ¿Les pareció esto fácil, difícil? Escuchémoslo con la siguiente encuesta. La Miss Jenny nos enseñó primero con los dedos, también con figuritas que significaban unidades, decenas, centenas y millares. Y luego cuando ya lo entendimos, hizo que ya sumemos de 100 o 1000 y me parece fácil porque solo tienes que aumentarle números y a la resta solo le quitas los números. Porque solo tienes que sumar pequeñas cantidades, hay veces grandes. Primero me enseñaron lo básico, o sea, 1 más 1, luego me enseñaron los números ya de 2 cifras, de 3 cifras, de 4 cifras. Cuando empecé a aprender recién me parecía difícil. Y me enseñaban, o sea, primero las cifras de 1, o sea, del 1 hasta el 9. Y luego ya me empezaron también a enseñar de 2 cifras y sumar con mis dedos. Un poco difícil porque ahí no sabía, pero cada vez que me iban enseñando más, me iba acostumbrando y se me hacía más fácil. La Buena Educación. Acabamos de escuchar a los chicos, entonces nos han contado las diferentes maneras sobre cómo están aprendiendo a sumar y restar. ¿Escucha? Sí, me parece interesante. Uno de los niños cuenta todas las etapas, ¿no? Lo que él entendió como etapas de este aprendizaje y como conclusión de las etapas que le había parecido fácil, ¿no? Ahora, sí es curioso, por ejemplo, que los niños no recuerdan mucho, por ejemplo, haber usado el material concreto, que es algo tan importante hoy en día en la... ¿Qué es el material concreto? Es tener fichas, es tener cuadros donde se organiza la información, por ejemplo, estas cintas que contaba para contar y para ir sumando, ¿no? O el cuadrado de la decena, donde los niños van ubicando los números desde el 1 hasta el 100, organizados de una manera determinada para entender cómo funcionan las operaciones entre ellos, ¿no? Hay varias cosas que hoy en día se usan en el aula y que son bastante útiles. Bien, entonces ya saben, y además material concreto también es todo lo que puede estar en la casa, claro. Ese material reciclable que de repente estamos dejándolo de lado y que podemos usar para reforzar o ayudar a nuestros chicos a aprender estas operaciones básicas como la suma y la resta. Chapitas, tapas de colores, cosas que coleccionan. Los niños coleccionan cosas que uno las puede ir organizando en cajitas para relacionarlos con los números. Uno puede pintar los números en el patio, en la entrada. O sea, hay formas en que los niños pueden jugar de una manera concreta con los números. Una de las oyentes también nos hablaba de las etapas, ¿no? Nos hablaba, bueno, a mi hijo le están enseñando o está pasando a la multiplicación, está en primer grado y creo que debería estar en las sumas y restas. ¿Qué podríamos decirle a los papás que nos están escuchando? ¿Cuáles son, digamos, las operaciones que deberían aprender según la edad? Como decíamos, ¿no? En inicial la idea es más que los niños se queden en el ámbito del juego y del conteo y del reconocimiento de los números, aunque algunos van a ir descubriendo cómo hacer las operaciones a partir de eso, porque esa es la base, ¿no? En primer grado sería importante concentrarnos en la suma y en la resta y de preferencia solamente hasta el 20, reforzando las diferentes estrategias que hay, porque la idea es explotar al máximo un ámbito numérico que le es cercano al niño, que es hasta el 20, para ver diferentes estrategias, ¿no? Bien, y sobre lo que toca en segundo grado y más adelante, nos lo vas a contar después de la siguiente llamada, porque estamos con Jennifer, quien se comunica con nosotros desde Trujillo. Jennifer, buenos días. Buenos días, señorita. ¿Qué tal? Cuéntanos. Mi pregunta es acerca, referente a las sumas y a las restas. Muchos en los colegios se hacen estos problemas para resolver y ubicar si es suma o resta. Entonces mi dificultad con mi niño es que a veces sí se ubica cuando es una suma o muchas veces se confunde. Entonces, ¿cuál es un método más adecuado para ellos para que puedan ellos razonar de una manera más adecuada y poder resolverlo?
Es importantísima la pregunta porque en realidad no lo habíamos dicho, pero lo más importante acá no solamente es aprender a calcular por calcular, sino siempre estamos calculando en situaciones concretas y esos son los típicos problemas. Ahora mucha gente les llama situaciones para calcular, historias para calcular, etcétera, ¿no? Para quitar un poco esta idea del problema que no puedo resolver. De hecho, lo más importante es que hay un problema de comprensión de lectura, muchas veces porque estos problemas generalmente vienen escritos y a veces la dificultad parte desde ahí, de que el niño no está comprendiendo bien lo que lee. Lo segundo es que no se trata de ir de frente a decir esto es suma o es resta, sino que uno debería de pedirle al niño que trate de recontar, recrear de alguna manera el problema, haciéndole repreguntas, que el niño mismo aprenda a preguntarle cosas al problema, imaginárselo, a veces hasta dibujarlo, actuarlo, antes actuarlo, antes de decir es suma o es resta, porque cuando uno dice suma o es resta, al final muchas veces lo que se hace es entrenar al niño a buscar una palabra que le diga si es suma o es resta. Y por ejemplo, el niño ve la palabra más y cree que tiene que sumar. Ajá. Pero de repente yo le estoy preguntando cuántos caramelos más tenía tu hermano y va a tener que restar para hallar una diferencia. Entonces, esa pregunta tan directa de ¿es suma o es resta? Y a veces encasilla al niño a buscar una solución rápida, ¿no? Y en cambio, conversar sobre el problema primero es muy importante. Bien, y algunas cosas también, por ejemplo, eso significaría que no debemos imponer formas de resolver operaciones, sino más bien que el niño cree las propias, ¿verdad? En una primera etapa es muy importante eso y además darle la oportunidad a los niños cuando ya se trata del aula donde están muchos niños juntos de que comparen sus estrategias, porque el ver que puedo llegar a la misma respuesta de diferentes maneras también abre una manera de pensar matemáticamente muy muy especial para los niños, ¿no? Escucha, nos decías tú entonces que estábamos hablando sobre las etapas y nos decías hasta en primer grado suma y resta hasta el 20, ¿no? Más o menos. Para segundo grado. En segundo grado se puede trabajar hasta el 100 y el problema ahí es que muchas veces los profesores al ver ya números de 2 cifras y los padres al ver números de 2 cifras pasan muy rápidamente a lo que llamábamos sumar en columnas, la técnica operativa, ¿no? Poner un número debajo del otro y sumar llevando, restar prestando, etcétera. Cuando todavía hasta el 100 el niño puede manejarse con el cálculo mental buscando otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, si un niño tiene que sumar, no sé, 23 más 20, entonces puede entender que está sumando solamente una decena y que va a operar solamente en la decena y lo puede hacer mentalmente. 23 más 20 va a pensar 20 más 20 es 40 y tiene las 3 unidades además. Por ejemplo, yo cuando hablaba del material concreto hablaba del cuadrado de la centena, donde los niños se acomodan, escriben en un cuadrado del 1 al 100, del 1 al 10 en la primera línea, ¿no? Del 11 al 20 en la segunda, etcétera, hasta que llegan al 100. Y moverse dentro de ese cuadrado para sumar. Por ejemplo, 23 más 20 es bajar 2 decenas. Y yo lo veo, ¿no? Lo veo en el cuadrado y me doy cuenta que no necesito hacer una técnica operativa de suma en columnas. Y eso ubica al niño en este ámbito numérico y le permite dominarlo. Porque la técnica operativa no le permite dominar el ámbito numérico, solamente domina la técnica, claro, ¿no? Y entonces, en segundo grado es suma, resta, ya entramos en la multiplicación. En segundo y grado la división. Se entra ya la multiplicación y la división y debería entrarse con mucha calma en segundo grado, ¿no? Sobre todo darle tiempo a los niños para que comprendan el concepto de lo que es multiplicar. Primero comprender. Exacto, comprender, y al comprender obviamente van a estar resolviendo problemas concretos de multiplicación y muchas veces los niños ya se van apropiando de las tablas de multiplicar sin enseñarles las tablas de multiplicar, porque ya van viendo, ¿no? Situaciones donde el 5 se repite 3 veces, ya me voy aprendiendo la respuesta. Pero te la aprendes de memoria. Está bien el usar la memoria porque a veces, bueno, a nosotros nos enseñaron la tabla, a mí me enseñaron la tabla de multiplicar de memoria, ¿no? Sí. 5 por 5, 25, todo repetirlo como paporreta. ¿Está bien eso? En segundo grado la idea no es repetir la tabla de memoria, sino la idea es que el niño se enfrente a tantas situaciones de multiplicación de una manera lúdica y concreta que su memoria vaya guardando los resultados. ¿Cómo? O sea, es el momento, ¿no? ¿Cómo les ayudamos a los papás a enseñar la tabla de multiplicar sin necesariamente hacerlo de memoria? O sea, muchas veces se dan situaciones donde uno le da la misma cantidad a varias personas, donde uno ordena por grupitos que son de la misma cantidad y uno ahí puede ir jugando. Ah, mira, se está repitiendo el 3 tantas veces o el 4 se está repitiendo 3 veces. ¿Cuánto es? El niño va a sumar porque como no sabe las tablas, va sumando para llegar al resultado, pero se va acordando algunos resultados y lo va guardando en su memoria y eso es lo único que importa en segundo grado. En segundo grado no deberíamos hacer a los niños repetir de memoria las tablas, ¿no? Bueno, seguimos entonces con las llamadas telefónicas y nos están llamando desde Huancayo. Muchas gracias por esta llamada a Nelly. Nelly, buenos días.
Cuéntanos ahora, Buenos días, señorita, buenos días. ahora te preguntamos a ti, a ver, ¿cómo se ven aprender las tablas de multiplicar? Aló, buenos días. Sí, Nelly, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, no lo escucho mucho, por eso que no... A ver, estamos hablando Bueno, sobre la bueno, multiplicación y la división ahora. Sí, mira, yo tengo ese problema, mi hija ya está en 4º grado, y ha tenido sus inconvenientes, no ha tenido, como le digo, los profesores que le estimulaban para que pueda aprender la matemática, ¿no? A diferencia del otro pequeño que está en 6º, que le encantan las matemáticas gracias a los profesores, porque los animan, los estimulan. Pero en el caso de mi hija no, y entonces ese problema lo tengo ahora arrastrando ya desde el año pasado, ahora está ya en 4º. ¿Cuál es tu consulta? Sí, ¿cuál es tu consulta? Sí, ¿cómo puedo ayudar a mi hija, por ejemplo, a aprender a dividir más rápido con la tabla? Porque esa es la dificultad que tengo ahora, ¿no? Bien, te responde acá Cucha. Muchas gracias, Nelly, por esta llamada desde Huancayo. Bueno, como decíamos, lo importante es que en la primera etapa los niños jueguen mucho con situaciones de multiplicación y que la visualicen, ¿no? Y poco a poco van a ir registrando algunos resultados. Pero luego, obviamente, hay que organizar esto, porque al final las tablas sí las tienen que saber de memoria, ¿no? Para poder luego acceder a otras operaciones. Pero no es primero de memoria, primero es comprender. Exacto, primero es comprender, jugar, familiarizarse con las operaciones tanto de multiplicación como división, asociarlas, relacionarlas, ¿no? Y luego, sí, para aprenderla es importante pensar en cómo organizamos este aprendizaje. Entonces, por ejemplo, esta idea de aprender la tabla del 2, después la del 3, después la del 4, después la del 5, 6, 7, etcétera, en ese orden consecutivo, no es la que más ayuda a los niños. Una manera es irlas relacionando. Por ejemplo, la tabla del 10 es la más fácil. Me aprendo primero esa tabla. La del 5 es la mitad. Si la relaciono, voy a llegar mucho más fácil a una memorización, ¿no? Si he jugado antes, además, ya lo visualizo con fichitas de colores, en fin. Luego, si voy a aprender la tabla del 2, que le es muy cercana a los niños porque es el doble, muy fácil es enseñar después la del 4, que es el doble de la del 2, ¿no? Bien, seguimos entonces conversando con ustedes, pero después de la siguiente pausa comercial.